todas, a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos entonces para comenzar un nuevo encuentro formativo que organizamos todos los años en verano desde Compromiso Padre Mujica. En esta ocasión construyendo unidad popular, una referencia a unidad popular en la zona noroeste. La intención, como venimos haciendo estos años, es organizar algunos diálogos desde distintos sectores y representantes sectoriales, con quienes construir un compromiso de conjunto desde y para los sectores populares. En esa lógica, este año quisimos proponer una mesa con el tema de la producción y el trabajo, el futuro del trabajo, dado que hemos pasado un año donde la urgencia fue lo sanitario. Estamos pasando un momento donde la urgencia es la vuelta a la presencialidad de las clases, y muchos consideramos también que la necesidad de poner en la agenda pública, en la discusión pública y política, el futuro del trabajo y las cuestiones que hacen a la producción, a los pequeños productores, al productor local, a las y los trabajadores, es un tema crucial y urgente también para estas épocas. Sin mucho más, agradecer al municipio de San Martín, que generosamente nos abrió, es un lujo, en la Chacra Pueyrredón, la casa donde nació José Hernández y donde se escribió también esta Biblia gaucha que es el Martín Fierro. Y pasamos entonces a escuchar a los invitados. En primera instancia nos va a dirigir alguna palabra la doctora Emil Secuda, es filósofa, es teóloga, es directora del grupo de investigación Claxo sobre el futuro del trabajo, y desde esa institución asesora distintos organismos internacionales. Por eso la invitamos a traernos un poco la mirada mundial o general de la problemática. Milce. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todas y todos. Y es un honor compartir la mesa con estos compañeros y amigos a los que estoy viendo después de mucho tiempo presencialmente, ¿no? Hemos trabajado mucho de manera virtual, que casi no nos reconocemos ya. El tema es el trabajo, y a partir del impulso que se está dando desde lo que se conoce como la economía de Francisco, que impulsa el Papa Francisco, siguiendo la línea de San Francisco de Asís, lo que se planta como tema principal, pensando en el futuro del trabajo y en el cuidado de la casa común, es trabajo es cuidado, cuidado es trabajo. Ese es el lema. Trabajo es cuidado, cuidado es trabajo. Y esto se está impulsando no solamente desde el Vaticano, desde la Comisión Internacional del Vaticano, a la cual convoca el Papa Francisco a partir de la crisis que profundiza, que no inaugura, pero profundiza el COVID-19, en conjunto con la OIT y con otros organismos internacionales dependientes de la ONU. Al día de hoy tenemos más de la mitad de la población mundial activa fuera del trabajo como empleo formal asalariado. Ese desempleo es un desempleo estructural global. Eso significa que no es una consecuencia directa del gobierno de turno, ni mucho menos del COVID. Tiene que ver con un salto tecnológico, cualitativo, que prescinde de los cuerpos. Vale decir que si en la revolución industrial los cuerpos de los trabajadores valían la reproducción de su fuerza de trabajo, hoy no valen nada. Por eso pasamos de cuerpos explotados a cuerpos descartados. Por lo tanto, pensar el futuro del trabajo ya no se trata de pelear condiciones de trabajo decente, que fue el tema que plantó la OIT justamente al festejar su centenario como desafío, y que luego de la Laudato Si se modifica a ese futuro decente haciendo base en los 4 pilares de la doctrina social de la Iglesia, porque se trabaja en conjunto
Eso es garantizar la dignidad humana, el acceso universal a los bienes, institucionalizar la solidaridad, es decir, sindicatos y los gremios de la economía popular, que Argentina es el país que va a la punta en eso, por ser uno de los que tiene mayor capacidad de organización. Y por último, la subsidiariedad, entendida no como control a que el Estado sea totalitario, que así es como se la vende, sino como participación de todos los sectores en los procesos de toma de decisiones, sentados a la mesa como pares, para pensar cómo se va a hacer la producción, la distribución y la reinversión de la renta para que los trabajos sean sustentables. Es decir, que se garantice el trabajo como dignidad humana y al mismo tiempo el cuidado de la casa común. Pensar el futuro del trabajo es pensar otro modo de trabajo, que no es el trabajo asalariado que conocíamos, sino un trabajo creativo remunerado. El concepto de creatividad es central dentro del cristianismo y del judaísmo. En este momento el Papa Francisco está en la tierra donde nace Abraham, que es el padre de las 3 religiones monoteístas. Esto no es un tema menor, porque toda la crítica que el Papa Francisco hace al sistema, y no por motivos económicos o políticos, sino por motivos de fe, porque es un sistema que está destruyendo a la persona humana y al planeta, es decir, la obra de la creación. Entonces, él recurre a un denominador común entre las 3 religiones monoteístas mundiales, que es la idea de creación. La teología de la creación es la base de la Laudato Si y por supuesto de Fratelli Tutti. ¿Qué significa? Que si yo creo que hay un Dios que es Padre y creó a todos y a la tierra, entonces voy en contra de la propiedad absoluta. Voy en contra de la apropiación absoluta de los bienes, porque los bienes entonces son comunes. Si yo creo que hay un Dios que nos creó a todos, entonces todos somos criaturas de ese Dios e imagen de ese Dios. ¿Y en qué somos imagen de Dios? Si Dios trabajó como creador, nosotros imitamos a Dios trabajando creativamente. Ese es el argumento teológico. Entonces se trata de pensar un futuro del trabajo creativo, es decir, donde la persona pueda desarrollar su humanidad. El trabajo es lo que realiza a la persona humana. Eso significa que el trabajo dignifica. Que yo me convierto en un ser humano, me voy realizando, voy haciendo real mi humanidad en la medida que trabajo creativamente, donde intervengo en los procesos de producción, no solamente porque invento cosas lindas, sino porque también decido cómo se va a reinvertir esa renta. Incluso, y sobre todo, cuidando el medio ambiente, del cual depende la vida de todos. Entonces, la consigna es, trabajo es cuidado. Es decir, todo trabajo es cuidado. Cuando trabajamos, trabajo es cuidado no se entiende como vulgarmente se lo entiende cuidar personas, cuidar niños, no, por supuesto, eso también. Pero cuando decimos trabajo es cuidado, es que todo trabajo debe cuidar la vida. Es decir, que los procesos de producción tienen que ser sustentables, es decir, tienen que poder sostener en la vida. Entonces, todo trabajo es cuidado, no solamente el de los servicios, que llamaron irónicamente esenciales, cuando era gente que estaba fuera del trabajo formal. El trabajo es cuidado siempre, y todo cuidado es trabajo, es decir, todo cuidado tiene que ser remunerado. Mientras estemos en el sistema capitalista, no damos las gracias, pagamos con dinero, que es el equivalente. Entonces, para terminar y darle la palabra a los compañeros, trabajo es cuidado, cuidado es trabajo, implica hoy en lo inmediato, tácticamente, ocuparse de la primera y más importante división social que tenemos, que es la brecha entre trabajadores formales y trabajadores informales. Eso es más del 60% de la humanidad, trabajadores informales, y es el 90% de la humanidad que está dividida
por esta brecha. Entonces, hoy asistimos a una guerra de pobres contra pobres. Esto podemos verlo en las series de televisión. Oscar Wilde decía, la vida imita al arte y no al revés. Si queremos saber qué está pasando hoy, tenemos que leer novelas. Hoy la novela es la serie televisiva. Si ustedes ven las series televisivas, lo que vemos es la guerra por el trabajo. No estamos viendo una serie de narcos, estamos viendo la guerra por el trabajo, una guerra de pobres contra pobres. Para terminar con esa brecha, lo que hay que hacer, como dicen las recomendaciones 202 y 204 de la OIT, y por supuesto promoción al Vaticano, es equiparar con garantías sociales a todos los trabajadores. Eso implica un rol del Estado fuerte, que tendrá que respaldarse con una política fiscal. Y de eso, por supuesto, saben más los compañeros que yo. Así que muchas gracias y les paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Emilce. Un lujo de apertura, un lujo el lugar. Agradecíamos hace un momento a la Municipalidad de San Martín que nos abrió este predio para poder, que nos prestó este hermoso lugar, que es un lujo, para poder hacer este encuentro, y nos acompaña el Intendente de San Martín, Fernando Moreira. Si querés pasar, te agradecemos en persona acompañarnos. Desde acá nomás, no, simplemente no quiero interrumpir, pero quería saludar a los compañeros de la agrupación Compromiso Mujica por generar estos espacios de reflexión que siempre son tan importantes, siempre, y además en estos momentos a los que nos toca gobernar el día a día, la coyuntura, la urgencia, la emergencia, no nos deja tiempo para pensar un poco más para adelante, para planificar y para ver cómo sigue esta historia, así que eso es muy importante, y obviamente con una mesa tan importante como la que hoy se ha constituido acá. Y el tema del trabajo obviamente es un desafío enorme que tenemos en la Argentina y en el mundo, pero después de esta pandemia, cuando estamos empezando a salir, cuando empezamos a poder salir de lo más agudo de la pandemia, donde ya tenemos para adelante, vacuna mediante, empezamos a ver qué es lo que va a quedar después de todo esto, vemos y empezamos a ver, San Martín es un distrito claramente industrial, y bueno, y realmente la situación económica de las industrias, hubo muchos cierres, hubo cierres de comercio sobre todo. No hubo despidos masivos, pero sí hubo de a poco goteo, y donde hay menor cantidad de trabajadores, la desocupación formal aumentó claramente, y por supuesto todos los indicadores sociales están peor, la pobreza, la indigencia, la desigualdad, todo está peor. No va a ser una época de gran demanda de trabajo necesariamente, porque es la economía formal o las industrias van a avanzar sobre su capacidad ociosa, y después en la economía informal muchos saben más que yo de todo esto, pero bueno, lo que siempre pregunta Daniel Arroyo, ¿no? Dice, ¿volvió la changa al barrio? Y la verdad que de a poquito, muy de a poquito, con lo cual también hay un sector de la economía informal que todavía le cuesta salir y que va a costar en una etapa donde todo seguramente va a ser complicado. Ese desafío es enorme, es claramente uno de los ejes del futuro, porque es lo que se planteó este gobierno desde el inicio, y bueno, me parece que es muy importante debatirlo, escucharnos, pensar, planificar, y que todos juntos podamos dar vuelta a esta página definitivamente. Muchas gracias. Bueno, gracias entonces, Fernando, por acompañarnos, por abrirnos el espacio también. Bueno, e inmediatamente entonces seguimos con la intervención de unas de las secretarias generales y de los secretarios generales que nos están acompañando, en este caso Milena La Monega, es legisladora en zona norte, en la ciudad de San Isidro, y es secretaria general del SADOP, del Sindicato Argentino de Docentes de Entidades Privadas.
Gracias. Bueno, muchas gracias a Compromiso Padre Mujica por la convocatoria, por la importancia que tienen estas mesas de reflexión, de debate, de tensión también, para hacer síntesis, que es lo que está necesitando esta realidad. Muchas gracias a Alejandro Novoa siempre por invitarme y considerarme, y muchas gracias a las compañeras, compañeros del panel, que la verdad que es un lujo. Bueno, a ver, la convocatoria era aportes, y tal vez hacemos aportes para la confusión general o aportes para la reflexión, veamos, pero me quedé pensando en lo que Milce traía. Estamos generando esta charla, este encuentro, muy próximos a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y digo, enfatizar trabajadoras, porque lamentablemente la palabra trabajadoras en su momento fue excluida de esta conmemoración por la ONU, y creo que con una fuerte ideología sustentando esa invisibilización. Da origen a esta conmemoración el asesinato de 129 mujeres que reclamaban por una reducción de jornada de trabajo y por salarios equiparados a los varones. Y bueno, me gusta pensar siempre la definición que hace, porque yo hablo desde mi condición de mujer trabajadora, educadora, pero sindicalista, claramente. Y la verdad que las mujeres sindicalistas, y junto con los compañeros de las distintas organizaciones sindicales, venimos reflexionando muchísimo acerca de la agenda del trabajo. La agenda prepandemia era una agenda que está vigente hoy. La agenda del trabajo, de las nuevas modalidades de trabajo, de cuál va a ser el futuro del trabajo, de la situación que tienen algunas representaciones, algunos colectivos, como los jóvenes, que 1 de cada 4 jóvenes está con empleo formal, la situación de las mujeres y las brechas y las desigualdades en ese sentido. Así que en este poquito tiempo que puedo aportar, quisiera tomar en realidad el tema de la situación de las mujeres y las diversidades. Y tomarlo, digo, desde esta mirada que el Papa Francisco, Emilce lo mencionó, y a mí me encanta cuando él plantea el rol, la misión profética que tienen los sindicatos, poética, que tienen los sindicatos en custodiar, dice, las fronteras del empleo a los que están dentro de ellas y a los que están en la marginalidad, en las periferias existenciales, dice él. Y nos invita también, en una definición bastante provocativa, a superar el individualismo colectivista, dice. Esta mirada sectorial que solo piensa en la mejora de su sector, sin pensar en el colectivo, digamos, de aquellos ciudadanos, aquellas personas que están realmente descartadas en esta cultura del descarte o que están en las periferias existenciales. Así que en ese sentido creo que el sindicalismo que lucha, siempre tuvo en agenda, convencido de que en realidad la suerte de las trabajadoras y de los trabajadores se dirime en la suerte de toda la patria, de todo el país, y pensando no solo en la patria chica, sino en la patria grande. En ese sentido, es imprescindible que abordemos también las opresiones, las desigualdades profundas, y tomo el tema de las mujeres y las diversidades porque es un trabajo que venimos haciendo para traerlo, para incorporarlo en la mesa de la reflexión, porque la verdad que recién decían trabajadoras ocupadas, y eso no significa necesariamente en empleos formales, somos el 41%. Las que estamos en empleos formales somos la minoría, y es cierto que en algunas mesas nos ha pasado encontrarnos discutiendo, debatiendo, tensionando pobres contra pobres, en realidad. Y la verdad que tenemos que lograr que en estas mesas de debate se produzcan síntesis, pero que lleguen a los lugares decisorios. Porque en realidad
las políticas públicas deben decidirse con las trabajadoras y los trabajadores. Y digo, todas somos trabajadoras, todos somos trabajadores. Entendiendo el trabajo de la manera que lo describió Emilce, aquello que nos permite desplegar nuestro programa de vida, es decir, que tiene una dimensión personal, una dimensión espiritual, pero tiene fuertemente, y la más importante, es la dimensión social, la dimensión comunitaria, aquello que nos permite entregar el don, aquello que nos permite entregar nuestra creatividad, y esto está receptado hasta en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo es clarísimo, tiene una directriz ética clarísima. En realidad, porque habla de que en realidad es el desarrollo integral de la persona y que pone no solo su producción en el trabajo, sino su creatividad en el trabajo. Y esto nos permite colaborar en la construcción de la patria común, en la construcción social. Hay una dimensión, por eso nos resistimos y nos peleamos, las compañeras que estamos desde el mundo sindical, a esas ideologías que conciben en realidad que la mitad de la población, 2/3 partes de la población estén excluidas del trabajo y sostenidas simplemente con una contraprestación dineraria, porque el trabajo es mucho más, es fundamentalmente el alimento que nos permite la autonomía, pero es mucho más que el alimento que nos permite la autonomía, es tener ese rol, esa función social, es tener ese que dar lo propio al bien común. En ese sentido, cuando Emilce habla del cuidado y no de reducir el cuidado a las tareas de cuidado, yo quiero incorporar un poco las tareas de cuidado, que también, por supuesto, convencida y acompaño, comparto la idea de no reducirlas las tareas de cuidado, pero digo, las tareas de cuidado, estas tareas de reproducción, son las que generan la mayor brecha, es el nudo de la injusticia que afecta a las mujeres y las diversidades. En su invisibilización, y también en su, esta concepción patriarcal que feminiza las tareas de cuidado y que genera que no estén ni siquiera valorizadas. Ahora sí se valorizan a la hora cuando las tenemos que reemplazar, cuando tenemos que generar el pago para quien nos cuide los chicos o los adultos mayores, cuando tenemos que comprar la comida que no pudimos hacer. Por supuesto que impacta en el PBI y hay que pensar nuevas formas de trabajo. Y ahí tenemos que pensar que el universo de mujeres que realizan las tareas de cuidado, del 100%, solo el 10% cobra, está remunerada por esas tareas. Y de ese 10%, solo el 80% está registrada. O sea que no podemos tratarnos y pensar la solución al problema de la brecha, al problema que tenemos las mujeres, no podemos pensarlo homogéneamente, porque en realidad adentro de ese universo nosotras nos hemos dado en pensar que tendríamos que clasificarnos por lo menos en 4 categorías, que podrían ser rápidamente las trabajadoras de casas particulares, que tienen su ley, que Cristina sancionó, que fue un proyecto de Evita y que se logra materializar en el gobierno de Cristina, pero que en realidad todavía no impacta, no permea, porque hay que producir determinados cambios para que estas compañeras, porque son mayoritariamente compañeras, ahora no se reduce a las mujeres, estén registradas. Las trabajadoras ocupadas que estamos con una doble jornada de trabajo, lo que impacta, por supuesto, en nuestra calidad de vida, lo que impacta, por supuesto, en nuestra salud, que no deja de impactar en las obras sociales, digamos que se produce un circuito vicioso y no virtuoso. Las amas de casa, que también tuvieron la mayor política pública, el mayor de los reconocimientos, la más grande política pública de América, fue también en el gobierno de Cristina, con la jubilación llamada ama de casa, pero con la jubilación de las amas de casa. Y, por supuesto, las trabajadoras de la economía popular, las trabajadoras de la comunidad organizada, que en realidad yo creo que ahí tienen una triple jornada, ¿no? Porque las que militamos tenemos hasta una triple jornada de trabajo en nuestra militancia comunitaria. La verdad que estos 4 universos
requieren políticas públicas totalmente diferenciadas. Yo me voy a detener en el universo de las trabajadoras ocupadas, formales, registradas, y sobre todo desde mi rol de educadora, porque la verdad que con los compañeros, y pensemos que también ahí los lugares decisorios, hasta dentro de las organizaciones sindicales, bueno, ocupamos el 18%, entonces es muy importante que en realidad esta política sea una política que nos la apropiemos todos, las compañeras, los compañeros, los compañeros. Dentro del empleo formal hay que pelear porque la ley y las convenciones colectivas de trabajo generen digamos, la superación de la desigualdad en la carga que tienen las tareas de cuidado. Y para eso el Estado, y además el Estado tiene una política privilegiada, digamos, el gobierno tiene una política privilegiada en las licencias y en el trabajo para superar la violencia, digamos, porque por supuesto que el trabajo remunerado, el trabajo digno, el trabajo supera también los problemas de violencia, nos permite superar los problemas de violencia que están afectando al colectivo de mujeres. En las licencias necesitamos licencias parentales que no sean optativas para los varones, por ejemplo en las licencias maternales, que estén en la protección del derecho del niño que vino a la vida y que puedan redistribuirse con los compañeros. Porque la verdad que la gran brecha salarial que se produce en la Argentina no es porque a igual trabajo hay diferentes salarios. No es por eso, porque la Constitución no lo permite. La brecha salarial que tenemos las mujeres hoy es porque en realidad la jornada de trabajo que pueden acceder a las mujeres es distinta, es reducida por la presión que tienen las tareas de cuidado y porque además accedemos a actividades laborales menos remuneradas, porque digamos las mejores remuneradas son las actividades más masculinizadas. Entonces necesitamos poner en debate, por supuesto, en la mesa del trabajo y las nuevas formas de trabajo, sentarnos con los movimientos sociales para resolver, para que no sea una lucha entre los trabajadores panaderos, el sindicato de panaderos que quiere sostenerle el empleo y la cooperativa que está vendiendo pan más barato y entonces se enfrentan pobres contra pobres. Esa falsa disyuntiva la tenemos que resolver en estas mesas de trabajo, aceptando la tensión, aceptando el conflicto y haciendo síntesis. Y sobre todo el tema de los jardines maternales. Compañeros, quiero incorporarse, que me estoy quedando sin tiempo. El tema de los jardines maternales, que es un sector que en educación privada está desapareciendo, que la oferta estatal es insuficiente, que lo están cubriendo las organizaciones sociales y que tenemos que propugnar, que para que esas trabajadoras, esos trabajadores que están cumpliendo esa educación, esos maestros de juego, tengan intencionalidad pedagógica, se estén protegidos, porque no está bien que los niños vulnerados tengan una educación diferenciada al resto que puede pagar, que puede acceder a una educación formal. Por eso tenemos que articular esfuerzos para que esas compañeras y esos compañeros se profesionalicen. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias entonces, Milena, desde la mirada de la CGT Zona Norte y el trabajo formal. Vamos a darle la palabra, gracias Milena, sabemos que vos tenés otros compromisos como legisladora. Le vamos a dar la palabra al diputado nacional y secretario general también de la Corriente Federal de Trabajadores por la CGT también, Walter Correa. Muchas gracias, Walter. Bueno, compañeros, les agradezco mucho la posibilidad de estar aquí. Agradecer a los compañeros de la Mujica, Mauricio. La verdad que siempre que nos convocan hacemos todo lo posible para estar. A los compañeros y las compañeras de la mesa, a los militantes del campo nacional y popular, peronistas. Cuando me convocan aquí, más que nada
en esto de hacer el aporte de producción y trabajo. Me parece a mí como peronista es acompañar lo que hemos realizado a lo largo del tiempo, lo que venimos realizando. Me parece que es el mayor aporte, ¿no? De empezar a revolver nuestras raíces y sostener nuestra centralidad en esto, ¿no? El trabajo, la producción y lo que significan los laburantes para la República Argentina. Y arranco con el Congreso en el 54, ¿no? En el ámbito de la CGT, el Congreso de Juan Domingo Perón, cuando hablaba del Congreso de la Producción, ¿no? Cuando destacaba algunas cuestiones estratégicas de cómo íbamos a plantear nosotros esta cuestión de los trabajadores con los sectores de la producción. Y siempre fue, en ese Congreso, siempre fue en el marco de la organización, ¿no? De la comunidad organizada. Siempre fue ese eje, fue parte de ese eje de cómo nosotros empezamos a ver y a resaltar el hecho de la producción y el trabajo. Me parece que es el mayor aporte y es más o menos formalizar algo que ya se venía haciendo, que Perón, Evita ya lo venían realizando y lo vuelven a relanzar con esto dentro del ámbito de la comunidad organizada, dentro del Estado, los trabajadores y el sector privado. Y en este Congreso, donde se articuló con los sectores de la Confederación General de Trabajo, hay algo muy importante que a nosotros nos interesa por sobremanera, cuando también desde aquí, este Congreso de la Producción, habla del cooperativismo del trabajo. Cómo se involucra ya en ese año 54, cómo ya se empieza a hablar y a destacar el hecho de la organización. No solamente de los trabajos formales o de la relación de dependencia, sino cómo se empieza a poner en escena las cooperativas del trabajo. No como una cuestión menor, sino como una cuestión de cómo se pondera esto que ya está sucediendo. Es lo que hablaba la compañera, ¿no? Que me antes precedió, de cómo nosotros vamos armonizando, de que todos somos clase trabajadora, ocupados, desocupados, con recibo de sueldo o sin recibo de sueldo. Nosotros somos la clase trabajadora, esta clase que tiene centralidad en nuestra república y que nos ha permitido hoy tener un gobierno nacional y popular, un gobierno peronista. Y destacar esto de que algunas cuestiones que hay varios proyectos, ¿no? Está el proyecto del compañero Leo Grosso, el mío, también, donde nosotros lo que planteamos es que estas unidades productivas, estas fábricas tomadas, estas fábricas recuperadas, se corran algunas cuestiones, como la cuestión judicial, donde la timba, ¿no? de los tribunales comerciales descarta, digamos, el sacrificio, el esfuerzo, la historia que tiene cada fábrica. Y esto para nosotros es fundamental. Básicamente acá estamos en San Martín, está el intendente, el compañero como Laurito, muchos compañeros que son de acá de San Martín, y lo que significa para nosotros acá en San Martín el hecho de sostener una fábrica, de cómo carajo hacemos para sostener una unidad productiva. Y estos proyectos cómo corren a esta monarquía judicial que practica la timba, digamos, de los intereses de los patrones a través de los tribunales comerciales, y empezamos a ponderar la situación del trabajador y la trabajadora. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en el mundo el cooperativismo avanza. Esto que decía muy bien la compañera que hizo la apertura, que llegó para quedarse. Hay un desplazamiento en la Comunidad Europea de las pymes, y este desplazamiento de las pymes lo va tomando el trabajador, la trabajadora, por medio de la cooperativa organizada, ¿no? O sea, nosotros vemos y estuvimos haciendo algunos laburos y entendemos que las pymes en Europa solamente son cuestiones artesanales, cuestiones muy elípticas de producción y de trabajo. Y ese corrimiento de las pymes en Europa hoy las llevan a cabo
trabajadores y trabajadoras organizados. Nosotros hemos tenido varias charlas con los compañeros de la CGT francesa, donde la integran organizaciones cooperativizadas de laburantes, que tienen una centralidad en el trabajo. Nunca dejan de perder esta cuestión de la clase, nunca dejan de perder esta cuestión de la esencia, de la hermandad de la clase y la lucha de la clase. Y esto es importante, que también en estos proyectos que hoy están en danza podamos unificarlo y podamos sacarlo. Hoy nosotros acá, yo siempre cuando vengo a San Martín lo nombro porque me siento parte, y lo digo con mucho orgullo. Nosotros acá tenemos una fábrica recuperada que la conducen sus compañeros, la conducen los compañeros. Y en esto este proceso del macrismo, ¿no? Donde sistemáticamente le pegó a la industria nacional, a las pymes. Y la verdad que nosotros tenemos que tener una concepción militar para que esto se destaque, se valore, este esfuerzo de muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y vuelvo al ejemplo acá de San Martín. ¿Cuántas cooperativas hoy existen? ¿Cuántas cooperativas hoy pujan por la dignidad, pujan por el trabajo digno? Y nosotros, miles y miles, casi 30.000 pymes se cerraron en los 4 años del macrismo. Pero sinceramente yo lo digo con mucho orgullo, yo no conozco una sola cooperativa conducida por los trabajadores que haya cerrado en el proceso macrismo. Han peleado, han luchado. Por eso es tan importante que cuando hablamos de producción y trabajo destaquemos que estos compañeros y estas compañeras están de pie. Que estos compañeros necesitan una legislación que ponga en valores todo el esfuerzo que están haciendo. Y con respecto, acá me marca el compañero los tiempos y le agradezco, porque son cuestiones que la verdad que son disparadores que tenemos mucho para discutir, ¿no? Y bueno, esto de la legislación, ¿no? Lo fuerte que es nuestra legislación laboral, esa 2744 que le costó la vida al doctor Centeno. Hizo la ley del contrato de trabajo y dio su vida por esta ley. Y nosotros venimos acompañando en este proceso de nuestro gobierno nacional y popular, en el proceso de pandemia, donde podemos legislar el teletrabajo. Esta cuestión donde los sectores patronales pretendían el telechangarín, y nosotros fuimos organizando, y la verdad que con mucho orgullo, en un gobierno nacional y popular, el gobierno de Alberto y Cristina, se pudo legislar el teletrabajo. Esa legislación nosotros la trasladamos a muchos países de Latinoamérica, Colombia, Brasil. Italia hizo un estudio profundo de lo que nosotros legislamos y lo están aprobando. España hizo lo mismo, así que por eso también lo destaco también el tema, recién lo hablaba con la compañera que tengo aquí al lado, lo importante de la legislación de muchos ya existe, del tema de cuidados. Y también hay una cuestión que me parece muy importante destacar. Hoy, la semana que viene, tenemos el día martes, el día miércoles, una labor importante parlamentaria con respecto al mal llamado impuesto a las ganancias. Mal llamado impuesto a la ganancia porque, compañeras y compañeros, el impuesto a la ganancia fue una ley peronista del año 73. Del pacto social de Juan Domingo Perón se promovió 20 leyes, de las cuales 16 fueron aprobadas, y de esas 16 se instala el tema del impuesto a la ganancia, el mal llamado impuesto a la ganancia, que era la 4ª categoría, donde Perón decía que el trabajador que más gana tiene que ser solidario con el que menos gana. Y yo lo que pretendo, como trabajador, volcar acá en esta mesa, que hoy estamos discutiendo y debatiendo cómo vamos a, de alguna forma u otra, sacar el aporte de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras aproximadamente, que van a dejar de pagar este impuesto al trabajo, no impuesto a la ganancia, impuesto al trabajo. Así que esto también lo quiero decir, porque es muy importante, porque de estos 1.200.000 trabajadores, 700.000 son de la provincia de Buenos Aires. 700.000 son de la provincia de Buenos Aires. Muchos compañeros, compañeras de San Martín van a dejar de pagar este impuesto al trabajo. Así que es importante que destaquemos esto. Sé que estoy con los tiempos ajustados, pero recalcar algo. No hay fórmulas foráneas para salir de la pospandemia.
Nosotros tenemos una línea histórica, y es esa línea histórica de que de Perón y Evita nos sacaron de la posguerra, de que Néstor y Cristina nos sacaron del infierno, este mismo infierno que nos metieron los mismos que nos gobernaron hasta hace muy poco, y que yo no tengo duda como trabajador que con esta misma línea histórica, tanto Alberto como Cristina nos va a sacar de la pospandemia. Así que decirles y comentarles que nosotros en el 2003, los trabajadores industriales, los peleamos por el bicicletero. Cómo acomodamos la bicicleta en el bicicletero. Y cuando terminó Cristina en el 2015, los peleábamos por la playa de estacionamiento. Y teníamos ese autito y teníamos esa casita. Pero nos faltó conciencia, compañeros y compañeras. Y en eso es lo que tenemos que trabajar. En eso yo deposito la confianza de muchos compañeros como la Mujica, generar esto, la discusión, el debate y la conciencia. La conciencia para que nunca más vuelva a gobernarlo el neoliberalismo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias. Walter Correa, entonces, también representante de la Corriente Federal de Trabajadores, CGT Argentina, y por el rubro de trabajadores industriales. Le vamos a dar la palabra entonces al secretario general de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, el secretario general de ATE, Provincia de Buenos Aires también, el colorado Oscar de Isasi, para que nos pueda comentar la perspectiva desde los trabajadores del empleo público o estatales. Gracias. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros, los de la Mujica, agradecer la invitación. Y en realidad, cuando me invitaron a este debate, a esta charla, a este compartir opiniones, pensaba qué importante es poner en debate la cuestión de la producción y el trabajo, y yo le agrego la soberanía. Yo creo que es el debate de la época, porque nosotros en los 4 años, por reducir a los 4 años, que nos tocó enfrentar al gobierno de Macri, al gobierno de Vidal, acunamos una frase que era unidad y masividad para derrotar al neoliberalismo. Unidad y masividad contra el modelo económico que se quería cristalizar por 20 años. Unidad y masividad contra el ajuste. Así se planteaban las consignas. Y lo hicimos, lo llevamos adelante, no sin debate, pero la clave de la unidad y la masividad en torno a ir contra las cosas que no queríamos marcó la época. Y se empezaron a parir los debates sobre las cosas que queríamos. Yo recuerdo la movilización del 7 de agosto, fue que se plantearon las 5 leyes en el Congreso, si no me equivoco, poco después, bueno. Y logramos derrotar el consenso neoliberal en la Argentina, que significó la derrota en las urnas del macrismo y el triunfo del Frente de Todos y la esperanza consiguiente. Ahora, esa derrota fue posible porque primero nuestro pueblo, con centralidad en la clase trabajadora, derrotó al neoliberalismo y a la calle y en los sectores de trabajo y en los barrios. Generó las condiciones para lograr el triunfo electoral del 27 de octubre, del 11 de agosto y del 27 de octubre. Y se abrió una etapa en la Argentina distinta, donde la prioridad del debate ya no era solo discutir cómo nos juntábamos contra las cosas que no queríamos, sino empezar a pergeñar entre todos los sectores populares cómo ponemos de pie ante la sociedad una propuesta con centralidad en la clase trabajadora y los sectores productivos que nos saque de esta crisis, mejorando las condiciones de vida de nuestro pueblo, teniendo en cuenta que enfrente también tienen planeado salir de esta crisis, pero de otra manera, con más desigualdad, más pobreza y más concentración de riqueza. Entonces, discutir la cuestión del trabajo, la producción, empezar a establecer acuerdos, para mí es la prioridad de la época, junto
al triunfo electoral que tenemos que garantizar en octubre, porque si eso no sucede, todas las discusiones que podemos estar dando van a ser discusiones de café. Entonces, es muy importante, además es un buen momento, nuestra sociedad, nuestro pueblo votó mayoritariamente dejar de perder derechos para empezar a recuperarlos. En el medio apareció la pandemia, es cierto. Yo me encontré que en lugar de discutir cómo recuperábamos el poder adquisitivo de los trabajadores auxiliares de la educación, una noche a la madrugada discutiendo con 4 ministros cómo le dábamos de comer a 1.700.000 pibes que ya no los podíamos juntar en los comedores, que teníamos que ver qué tipo de comida le dábamos, cómo hacíamos. Es cierto, apareció la pandemia y nos complejizó la cosa, pero el mandato sigue siendo, aún con pandemia y aún con la complejidad de la misma, reparar derechos. O sea, yo siempre digo que durante el macrismo hubo miles de trabajadores y trabajadoras del Estado despedidos. Esto lo vieron todos ustedes. Pero no solo aquellos trabajadores y trabajadoras despedidos que tenían que explicar de alguna manera la función del área, dónde estaban en el Estado, si era importante o no. Hubo despedidos en el Hospital Posadas, acá nomás. Médicos, enfermeros, ¿no? Todos nos acordamos de eso. Y nos movilizábamos, poníamos todo para defenderlo, pero cuando uno llegaba al barrio, por ahí le tenía que explicar al vecino, a la vecina, que no era como decían los medios de comunicación. Hoy, sin embargo, todos los días a las 9 de la noche, aplauden a los trabajadores y trabajadoras de la salud. El romance de los trabajadores y trabajadoras del Estado con nuestro pueblo, y por ende el Estado, hoy pone condiciones favorables para debatir una propuesta con centralidad en la clase trabajadora, los sectores productivos con una fuerte presencia del Estado, no solamente en las áreas sociales, en salud, en educación, en niñez, sino regulando la economía para conducir el proceso económico en la Argentina. Entonces es central, para nosotros es central. Decía la compañera que se fue, me quedaron dos cosas, una cosa que dijiste vos, me quedaron varias cosas tuyas, te digo la verdad que me pareció para mí muy interesante. Pero me quedó una de las cosas que decías, que tomabas que la creatividad del trabajo era parte del trabajo a reconocer. Y Víctor de Genaro decía, lo ha dicho muchas veces, allá por los 90, cuando ya se empezaba a formar el fenómeno de la desocupación, que en la Argentina sobra trabajo. Y es cierto, en la Argentina solo, lo que falta es empleo bien pago. Porque nuestros compañeros y compañeras en los barrios, en los distintos lugares, no quiero abundar en esto, acá hay quienes viven cotidianamente esto, apelan a esta creatividad, innovan y todos los días salen a trabajar para sobrevivir y tratar de vivir mejor. El que junta cartón, el que junta fierro, el que hace cuidados, y así podemos enunciar, seguro el gringo me pondrá 10 más, ¿no? Son trabajadores y trabajadoras que en todo caso no tienen reconocimiento y empleo bien pago. Porque para nosotros, la condición de trabajador y trabajadora no la da el modelo económico o el patrón si te blanquea o no. La condición de trabajadora y trabajadora la dan el hecho de querer vivir de nuestro trabajo, de vivir de nuestro trabajo o de haber vivido de nuestro trabajo. Por eso es muy importante lo que se ha dicho acá, reconocer a la clase trabajadora en su nueva composición. Porque si esto no sucede, se puede cristalizar la guerra entre pobres. Se puede cristalizar la guerra entre pobres. Porque si esto no sucede, ni siquiera desde el planteo más mezquino de aquellos que tenemos empleo en blanco vamos a poder sortear los problemas cotidianos que tenemos. Entonces esta es una definición que me parece muy importante. Tenemos que empezar a pergeñar una propuesta con salida a la crisis, con centralidad en la clase trabajadora, con su nueva composición fundamentalmente a partir de la dictadura del 76 y profundizada en su cambio de estructura en lo que fue el menemismo y todo lo que vino. Y ahí vamos a encontrar, para nosotros por lo menos es muy importante, vamos a encontrar la posibilidad de entender esto en una cuestión de fuerza de trabajo. Yo me imagino, le preguntaba a ella, ¿qué porcentaje de desocupación habría en la década del 60, en la década del
bueno, 3, 4, 7%, 5%, pongámosle. Y yo me imaginaba una discusión entre un trabajador de una fábrica de caramelo discutiendo con el patrón, diciéndole quiero el 30% de aumento. Y el patrón diciéndole que no, bueno, se iba a la otra fábrica de caramelo y por ahí conseguía el 20% porque era obrero especializado, un país basado en el pleno empleo, en la producción. Y entonces eran otras las condiciones de negociación. Ahora yo me imaginaba un patrón hoy, o sea, la empresa de limpieza de un hospital terciarizado, donde la discusión es, bueno, quiero aumento. Y entonces el patrón diciéndole, no, aumento no va a tener, es más, tenés que limpiar el piso con la lengua. Y si no te gusta, andate que hay 100 esperando. O sea que resolver el problema de la desocupación, la pobreza, la precarización laboral y el reconocimiento del trabajo como empleo bien pago es un problema que atañe a toda la clase trabajadora. Porque la desocupación y la pobreza no es solo el problema de los argentinos que están mandados al quinto subsuelo por las razones que son obvias, sino que es un factor disciplinador también a quienes tenemos empleo formal y pareciera, visto simplemente que estamos en un escalón superior. Por eso celebro que hablemos de la clase trabajadora en toda su composición y que empecemos a pergeñar una propuesta o un borrador o una idea de salida a la crisis que recupere esa unidad de la clase trabajadora. Y ahí yo quiero reivindicar un esfuerzo que hicieron muchas organizaciones que están hoy aquí y otras que no están, creo que son 103 organizaciones si no me equivoco, que empezamos a debatir, en las cuales está mi organización de base, la Asociación Trabajadora del Estado y también la CTA Autónoma, que empezamos a debatir, a pergeñar humildemente algún borrador de una propuesta que tuvo como título el Manifiesto Nacional por la Soberanía, la Producción y el Trabajo, que después fue por la soberanía, el trabajo y la producción, pero que es la voluntad colectiva de muchas organizaciones de empezar a poner de pie en el debate nacional por dónde se sale de esto. Y contempla muchas de las cosas que dijo ella, muchas de las cosas que se dijeron acá, y que creo que tenemos que tomarlo no como única. Yo no soy de los de patentar las cosas, me parece que cuando uno patenta las cosas son cosas chicas, son chiquitas, digamos. Creo que son disparadores para discutir con el conjunto de las organizaciones populares y con el conjunto de la sociedad, porque no alcanza y no tiene sentido tener la mejor propuesta, hacer un librito a color, presentarlo y que nadie te dé bola. Lo sumo servirá para decir a los nietos alguna vez que tuve la mejor propuesta. La mejor propuesta es la que tiene consenso en la sociedad y se puede llevar adelante. Por ahí lleva el 50% de lo que yo quiero. Pero finalizado el proceso, nuestra gente está mejor que antes, aunque no tenga todo lo que yo pretendía. La construcción de consenso, transformar ese consenso en organización y la organización en poder me parece que es la clave para llevar adelante una propuesta en ese sentido. Entonces hay que dar el debate en las organizaciones, pero también hay que darlo en el seno de la sociedad. Es fundamental recuperar la identidad en un proyecto colectivo de nuestro pueblo. Para mí, y esto es muy personal, nuestro pueblo sobrevive. Pelea y sobrevive. Ahora eso sí, cuando se enamora de un proyecto político, pasa el 17 de octubre y te condiciona la historia de 40 años. Entonces, es muy importante poner en debate estas cosas. Nosotros creemos que hay cuestiones que son de fondo, que hay que empezar a discutir, que tienen que ver con la soberanía. Cuando nosotros hablamos de soberanía, trabajo y producción, hablamos de la necesidad de, además de articular con toda la composición de la clase trabajadora, la unidad de la clase trabajadora, nosotros creemos humildemente, o yo creo humildemente, no se da en unidad de estructura, se da en torno a un proyecto político, en torno a una propuesta, y a partir de ahí se le va dando formas organizativas. Por eso creo que cualquier propuesta tiene que tener abierta el corazón y los brazos a todas las organizaciones que sean capaces de bancarse ese debate y construir síntesis, porque estamos en reacomodamiento del campo popular. Esa es la realidad, estamos en un reacomodamiento del campo popular. Para nosotros es muy importante, hemos avanzado, abordado, y yo no me voy a meter mucho porque me van a cruzar los que saben de alimentación, pero hemos abordado la cuestión de la soberanía alimentaria. Para nosotros es un tema fundamental que yo creo que hay que poner en debate cómo nos independizamos de la cadena de formación de precios en relación a la producción, en relación al transporte, en relación a la comercialización, cómo interviene el Estado en ese sentido, ese Estado presente que está bien que esté en salud, en educación, pero que tiene que intervenir en la economía.
que tiene que ser un Estado participativo, democrático y popular, que tiene que controlar los precios, tiene que controlar el proceso de las exportaciones. Bueno, este es el debate que hoy tenemos, que no está legitimado en la sociedad. En la sociedad está legitimado salud, educación, política. Ahora, la intervención del Estado en el ciclo económico es un debate que tenemos que dar en el seno de la sociedad, abordar la cuestión de la soberanía financiera, monetaria, fiscal. No hay ningún país que se haya desarrollado con una moneda que no sea la suya. Definir la emisión de dinero en función del objetivo de producción, trabajo y de mejorar el vivir, el financiamiento de las cooperativas con bancos al efecto. Que él me hace el cierre, ya termino. Me parece que son datos que tenemos que tomar, abordar la soberanía productiva, la cuestión de la soberanía marítima, tantas otras cosas que están en el manifiesto, que no son la Biblia, pero que nosotros humildemente ponemos en debate, que seguramente tiene errores, que es limitado, que tiene una visión sectorial, pero que tenemos la voluntad de construir con todos aquellos que se animen, ir construyendo el libro definitivo de esta cuestión. Yo, para terminar, hablaba Walter, y yo lo atendía mucho. Yo creo que hay que recuperar las mejores tradiciones del movimiento popular. Si no recuperamos las mejores tradiciones del movimiento popular, es muy probable que que avancemos hacia una nueva frustración. Y en la Argentina, a diferencia de otros países, no hay que tener fe solamente, no hay que tener confianza, hay que remitirse a las mejores páginas de nuestra historia. Qué sé yo, por ahí hay otro país en Latinoamérica que uno puede decir, bueno, mirá que en Argentina pasó esto, o podría pasar esta otra cosa. Y entonces me parece que es clave remontarnos a eso. El periodo de mayor distribución de riqueza en la Argentina fue centralmente el primer gobierno del general Perón. El primer gobierno del general Perón, si uno lo remite, es el periodo de mejores niveles de distribución de riqueza en la Argentina. Era el momento en el cual, si yo era obrero industrial, tenía la certeza de que mi hijo iba a ser profesional y iba a estar mejor que yo. Sabía que cuando me iba de esta vida, mis hijos iban a estar mejor que yo. Ahora, ese momento de la política argentina, y este es un debate dentro del campo popular, que no nos podemos hacer los distraídos, porque en ese debate, y cómo se resuelva, va la potencialidad de capacidad de transformación. En ese momento de la historia hubo dos datos políticos fundamentales. El primero fue la única experiencia de cogobierno del movimiento obrero organizado en la Argentina. No había una empresa del Estado que no tuviera un director obrero. El gobernador de Salta era un enfermero, filio de ATE, tengo el orgullo, voy a vender eso, tengo el orgullo, que junto a Ramón Carrillo erradicó las enfermedades que por años mataban a los norteños. Fue la única experiencia de cogobierno de la clase trabajadora organizada. Y el segundo dato político es el periodo de mayor cantidad de paros y movilizaciones que reconoce la historia argentina. Entonces, la capacidad de transformación de la realidad sigue estando asentada en quienes generamos la riqueza de manera formal y de manera informal. Sigue estando ahí asentada. Por eso para nosotros, como mensaje, insisto, humilde, no le decimos a nadie lo que hay que hacer, porque ya hemos cometido bastantes errores. Poner de pie una propuesta con centralidad en la clase trabajadora. Ganar en octubre. Poner de pie una propuesta con centralidad en la clase trabajadora, en los sectores productivos, preservando el medio ambiente e incorporando los movimientos más dinámicos de la historia de los últimos años, como son los movimientos sociales y el movimiento de mujeres, es clave para poder avanzar en la capacidad de transformación. Ahora, las elecciones cada 2 años te generan consenso, te ponen en inmejorables condiciones para construir poder, porque la sociedad te dice, bueno, ahora vas vos a la cancha, entonces vas vos. Pero transformar el consenso en poder en un tiempo político determinado es clave. Y yo, quieren que les diga una cosa, creo que la clave está en volver a las mejores tradiciones del movimiento popular. Protagonismo de la clase trabajadora en su nueva composición y un proceso de movilización popular que sea capaz de sostener la disputa con estos que no quieren largar nada, e incluso ni siquiera para hablar de vamos a cambiar todo mañana, sino incluso para negociar en mejores condiciones con los poderosos. Para nosotros esto es clave y nos parece que ponerlo en debate es central. Gracias y perdón por el abuso de...
Bueno, muchas gracias. Colorado Oscar Di Sassi, hablando en representación entonces del manifiesto de la producción de trabajo y de la CTA Autónoma. Le damos rápidamente la palabra entonces acá al compañero, al Gringo Castro, que es secretario general de la UT de Economía Popular, y pasamos a las dos intervenciones de Economía Popular. Gringo. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros, hermanos y hermanas. La verdad que han sido tan claros, tan integrales los discursos de las expositoras y los expositores que no me han dejado mucho para aportar. Pienso en cómo estamos para la pelea que hay que dar, para todo lo que termina planteando el Colo ahora, ¿no? Y tenemos matices con compañeros, sobre todo con dirigentes y dirigentes del campo popular, respecto de cómo estamos para dar esta pelea. Hay quienes dicen que la situación está tremendamente mal y que no estaríamos en condiciones de dar algún tipo de pelea y de construir algún tipo de unidad que nos permita mejorar nuestras condiciones de vida. Particularmente yo lo que he visto los últimos 4 años del macrismo es un proceso de unidad que recién relataba Colo, creciente, una unidad de los movimientos populares y del movimiento obrero con todos los matices que tenemos, dispuestos a confrontar nuevamente un modelo neoliberal. Tengo música de fondo, no sé si tengo que hablar más fuerte. Eso estaba preparado para cuando yo hablar. No lo paren igual, ¿eh? No paren porque me gusta, siempre me gustó hablar con el bombo encendido. Bueno, les decía, yo lo que he visto es, tanto en los barrios populares como en ciertos sectores de la clase media, mayor profundización en la solidaridad. Es mi mirada, ¿no? Y por supuesto que hay un sector que para mí es minoritario, que salió con, ¿no?, que son antivacunas, anti todo, por supuesto, muy manejado por los medios de comunicación, pero en el campo nuestro, campo llamado nacional y popular, yo veo hasta mejores condiciones para, por ejemplo, profundizar un debate como el que estamos dando acá, en cualquier barrio del país. No sé si todos saben que Francisco, el Papa Francisco, que se lo mencionó muy bien acá, hace una propuesta para noviembre. Creo que, corregirme por ahí, alguno que sepa más que yo, vos sobre todo, creo que siempre en noviembre hay un encuentro de obispos de Latinoamérica, de la CELAM, y o sea, se juntan los obispos a discutir la realidad de Latinoamérica. Y hace poquito saca un video Francisco diciendo: ese encuentro quiero que ahí discutan todos los compañeros y compañeras de a pie. No lo dijo así, pero para traducir. Esa discusión, que haya asamblea, que sea una asamblea del pueblo de Dios. Para los que no creen en Dios, no sé, para los que creemos el pueblo de Dios, somos todos nosotros el pueblo que se organiza para la lucha. Lo está planteando el Papa Francisco, es decir, no lo está planteando un dirigente social, un dirigente político o todos juntos. Y, o sea, nos está empujando a que organicemos asambleas en toda Latinoamérica para discutir la realidad de Latinoamérica y cómo le damos pelea. El Papa Francisco. Por supuesto, yo estoy dispuesto a hacer asambleas
con todo aquello que quiera discutir, pero lo increíble es que la bajada de línea del Papa no es de un actor político, digamos, que no se le ocurrió, y dice esto para toda Latinoamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros el 7 de agosto del 2016 planteamos que los que éramos católicos ir a pedirle laburo al Santo Popular de los Trabajadores y después pegar la vuelta e ir a Plaza de Mayo a reclamarle al macrismo que deje de echar trabajadores del Estado, que pare, que frene con su política, con su proyecto neoliberal, y que nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, íbamos a pelear por una ley de emergencia social y lo íbamos a hacer en unidad cuando todavía la CGT no se había unido. Lo íbamos a hacer en unidad con el movimiento obrero y íbamos a ganar la ley de emergencia social, y la ganamos, la ley de emergencia social. Y junto con el movimiento obrero impedimos que el macrismo profundice el proyecto de globalización neoliberal que necesitaba hacer el ajuste en los 2 primeros años y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer porque le sacamos 30.000 millones de pesos el primer año y no hubo un solo sindicato el primer año que no cerrara su paritaria por encima de la inflación. Después lo tuvo que hacer de la manera que lo hizo y así perdió. Pero todo lo que pasó ahí es que no pudieron llevar adelante su proyecto los 2 primeros años porque estuvimos en la calle permanentemente. Y estuvimos los trabajadores y trabajadoras más pobres de la Argentina y los trabajadores y trabajadoras que todavía tenían sus derechos y todavía cobraban un sueldo digno, que por supuesto después del 2017, que en esa confrontación que duró corregime si la primera movilización que hicimos contra las 3 leyes que propuso el macrismo, creo que la propusieron ustedes, ¿no? 29 de noviembre. Y después hubo una de toda la izquierda, donde yo también participé, para que vean que soy un tipo muy amplio, y arte también, por eso también pude participar, porque no sé si la izquierda me hubiera dejado. Pero después hubo otra movilización de los movimientos populares que fuimos reprimidos, no sé si se acuerdan que justo al diputado Leo Grosso lo muerde un perro, gracias a Dios lo mordió con el bozal puesto, si no, pobre flaco, no sé qué hubiera pasado. Ahí en la 9 de julio. En la 9 de julio, que enfrentamos ahí a la policía, y el 14 no lo dejamos votar, y el 18 votaron, y fue una victoria esa pírrica, así se dice, sí, que los desnudó, que venían por el ajuste y no tuvieron otro remedio que acordar con el Fondo Monetario, que hacer todo lo desastre que hicieron, pero nos paramos siempre nosotros en la calle para impedir esa política. O sea, no es que en la pandemia surgió la solidaridad, pues la solidaridad es de la historia nuestra de lucha, ¿no? Del movimiento obrero y popular, hasta acá. Y no tengo intenciones de mirar solo el vaso lleno. Sé los matices que tenemos, todos lo sabemos, las contradicciones, las peleas entre dirigentes, pero hay algunos aspectos que son para tener muy en cuenta, ¿no? Decime cuánto. ¿Ya estoy redondeando? Bueno, entonces digo lo último. A mí particularmente me pasó que fui uno de los que se quedó sin laburo en los 90, yo era metalúrgico, me quedo sin laburo, me transformo en un vendedor ambulante, después consigo otro laburo, pero sigo siendo vendedor ambulante, y ahí es donde decido que mi militancia tenía que ser en los barrios, que ahora se llama barrios populares, pero era villa y asentamiento. Y después decidí irme a vivir ahí, y bueno, hice gran parte de mi vida en el barrio. Y ahí, ¿qué pasó en los 90? Los compañeros que nos quedábamos sin trabajo, lo primero que nos pasó es que nos deprimimos, porque no podíamos llevar la guita a casa, era muy difícil.
¿Y por cómo hicimos para salir? Las compañeras, las mujeres, no parece que no tenían derecho a deprimirse, o sea, no se deprimieron, no abrazaron a nosotros, a los varones, y no sé, históricamente ya tenían un cuidado por sus hijos, por la familia y por todo, que después que lo ampliaron, empezaron a plantear que si los pibes no tenían hambre iban a cuidar a todos los pibes, y si había necesidades relacionadas con salud iban a llevar a los pibes al hospital, y fueron las mujeres las que nos empujaron a determinados varones con toda nuestra impronta machista a aprender a cuidar. Yo no digo que soy un gran cuidador, pero me enseñaron las compañeras. Mi percepción es que eso es realmente revolucionario, que hoy podés hablar de, como decías vos, la consigna, el trabajo, cuidado, trabajo. Yo no lo quiero acotar a las compañeras, pero a mí me han enseñado a hacer política las compañeras, las mujeres. Hacer política es, para mí hoy, no enfrentarme con otro varón porque soy a ver quién es más macho, sino poner el eje en lo que nos une. Eso lo aprendí de las mujeres. Por lo tanto, mi sensación, o mi planteo para adelante, es que los compañeros vamos a poder acompañar un proceso revolucionario el día que aprendamos a cuidar como las compañeras. El día que nosotros tengamos un comportamiento menos machista, menos patriarcal y de mayor cuidado, ahí vamos a estar haciendo realmente una transformación profunda en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gringo. La verdad que esta mesa es un lujo y yo les agradezco a todos. Milena no está presente y se lo vamos a transmitir, pero me hiciste acordar a mi viejo. Mi viejo también se quedó desempleado en los 90. Yo soy hijo con los hermanos, no lo digo por edad, pero por las vivencias que tuvimos. Una familia que, yo conozco lo que es una familia que tiene que echarla para que los chicos sigan en la escuela y seguir sosteniendo la situación. Para los que estamos hace más de una década en Compromiso Padre Mujica, nuestras motivaciones tienen que ver con eso. Somos parte del pueblo, nos sentimos, nos identificamos así, y somos trabajadoras y trabajadores que con nuestras contradicciones, con nuestras dificultades, para mí es un lujo que están laburando gratis, o sea, militando la jornada acá, y otros bancándola desde las redes. Y es un lujo que estén acá todos los que nos están acompañando y este panel. Y el 7 de agosto, el día de San Cayetano, donde todos los que estamos acá hemos salido a la calle, y a veces nosotros fuimos con la Mujica, pero los telefónicos también estuvieron, yo soy de Poetro, también nos une, y sin dudas el concepto central es esta capacidad de unidad popular para darle estas discusiones adentro y buscar las respuestas necesarias que son del pueblo y para el pueblo. Así que reitero el agradecimiento. Miguel. Entonces, para el cierre del panel, y antes de darle la palabra al ministro de Obras Públicas, que le agradecemos que se acercó para eso, Milena Varela, representando a la Federación de Cooperativas de Pequeños Productores de Alimentos. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Mujica por la invitación. Bueno, mi nombre es Milena Varela, soy parte de la Red de Alimentos Cooperativos, que es una agrupación de distintas organizaciones cooperativas que se dedican a la producción de alimentos de la agricultura familiar, a la comercialización y al consumo organizado. Y digo que me parece importante rescatar estos espacios porque cuando hablamos de producción y de trabajo, en general se suelen transitar estas discusiones entre otros actores. Se convocan, no sé, a los economistas profesionales, a los CEOs de las grandes empresas, y muchas veces el sector nuestro, que es el de la economía popular, el de la economía social y
solidarias, de las organizaciones sociales, no suele ser invitado a discutir el desarrollo económico. Entonces, me parece importante que lo discutamos porque incluso dentro de esta mesa tenemos nuestras diferencias seguramente, pero confluimos en un objetivo que me parece que es central, que tiene que ver con la conducción estratégica del desarrollo económico, de la producción y del trabajo, que consideramos que tiene que estar en manos de quienes trabajamos, de las trabajadoras y de los trabajadores. Desde mi organización, desde Alimentos Cooperativos, siempre insistimos con la idea de cooperativizar la cadena, las cadenas de valor que conforman la economía, porque me parece que ahí está la centralidad de otra economía, ¿no? En nuestro caso, específico de alimentos, pero que se traslada a cualquier otro sector de producción de bienes y de servicios, que tiene que ver con que la cadena esté en manos de los trabajadores, que esté organizada, que no intervenga la especulación. En nuestro caso, desde la producción de la semilla, pasando por la producción primaria, el agregado de valor, la comercialización, la logística, el consumo. Creemos que tiene que estar atravesada por otra lógica, por la lógica del comercio justo, con una mirada puesta en no estafar al productor ni al consumidor. Y me parece que podemos introducir un concepto que muchas veces se deja de lado en estas discusiones, sobre todo de los sectores hegemónicos, que tiene que ver con la democracia económica. Yo creo que en el sistema político actual, liberal, capitalista que nos atraviesa, tenemos una mirada de la democracia como un instrumento, como una herramienta, como un procedimiento que se puede usar y descartar a los fines del capitalismo. Y me parece que nosotros no tenemos que tomar esa idea. Nosotros tenemos que tomar la democracia como un valor político, pero también como un valor económico, porque ya sabemos lo que ha pasado en este país cuando la democracia se desechó porque no servía a los fines de algunas personas. Entonces me parece que hablar de democracia económica nos para desde otro lugar, desde el lugar de la solidaridad, de la autogestión, de lo que decían los compañeros recién, de no quedarnos aún en la democracia de nuestras propias organizaciones, sino trabajar en red entre las diversas organizaciones, el movimiento obrero organizado, el cooperativismo, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, los actores de la economía popular, de la economía social y solidaria, que tenemos un montón de matices, pero que finalmente somos eso, somos la columna vertebral de este país, que somos quienes trabajamos. Entonces me parece que rescatar la democracia económica como un valor político y económico nos va a plantar en otro lugar. Y por eso celebro que estemos todos acá discutiendo estas cuestiones y sobre todo, bueno, en nuestro caso siempre haciendo hincapié en una pata muy floja que tiene la cadena de valor de los alimentos, que tiene que ver con la comercialización. Creemos que el intercambio es una función fundamental que guía el desarrollo económico solidario y autogestivo, y que se puede pensar de otra manera. Es uno de los eslabones donde más interviene la especulación. Todos los vemos cuando vamos al supermercado, el tremendo aumento de precios permanente, que no alcanzamos nunca, ¿no?, a empatar un poco eso. Y cuando desarmamos esa cadena vemos los actores especulativos que están ahí, que están con una mirada en recaudar para la timba financiera, que no están pensando en los productores de alimentos, no piensan en la soberanía alimentaria, no piensan que los consumidores nos alimentemos como corresponde. Y me parece que desde nuestras organizaciones podemos plantear un modelo distinto. De hecho, lo estamos haciendo. Existen cientos de cooperativas que producen alimentos sanos, que la comercializan, que se organizan para el consumo. Entonces, bueno, creo que está en nuestras manos poder plantear otra economía, pero me parece que en esta sintonía de trabajar en red todas las organizaciones. Así que bueno, gracias Alejandro, gracias a la Mujica por la invitación. Bueno, gracias Miguela. Entonces, gracias a todo el panel. La verdad que nos queda un material que lo pudimos registrar, está saliendo en vivo en las redes, por Instagram y por Facebook, y bueno, lo vamos a poner también en YouTube, y la idea es generar un material disparador para continuar esta discusión, que no es la primera vez que iniciamos la conversación y con muchos de estos mismos actores. Tenemos el lujo de que nos acompañe para aportarnos una visión, unas palabras, el ministro de Obras Públicas de la Nación. Gabriel, si querés acercarte y aportarnos un poco tu mirada, tal vez la del Gobierno Nacional sobre esta cuestión. Gracias, Gabriel Catopodis. Bueno, buenos días a todos. Muy cortito. Felicitar en primer lugar a la Mujica, que año tras año viene generando estos encuentros de formación, de encuentro entre la militancia y que nos ayudan a pensar
en cada momento tuvieron un significado y un sentido diferente, ¿no? Habrá que ver cuál es el eje, cuáles son las claves de encontrarnos los militantes hoy, un sábado a la mañana, con este lujo de compañeros y de compañeras, y reflexionar, ¿no? Cuáles son los desafíos, qué tenemos por delante como desafío los militantes, pero 2 o 3 cosas muy cortitas, muy cortitas. Lo primero, me parece que este encuentro además cierra una semana importante para nuestra fuerza política, que empezó con el discurso de Alberto en el Congreso y siguió con la intervención, la tremenda intervención de Cristina en el alegato judicial. Y digo esto porque lo que a mí me dejó, primero porque las 2 cosas tienen que articularse, las 2 cosas son 2 caras de la misma moneda, los 2 le pusieron nombres a las cosas, pusieron blanco sobre negro, cada uno desde su perspectiva y en su responsabilidad, ocuparon la cancha, pero también me parece que yo leí o por lo menos sentí yo como militante, que había también un mensaje para todos nosotros. Había un mensaje de Alberto, de Cristina, para todos los compañeros y todas las compañeras, de cómo es la clave de esta etapa que empieza. Me da la sensación de que Alberto arrancó la campaña, que Cristina planteó con mucha claridad cuáles son las discusiones que tenemos que dar en la Argentina si queremos otra correlación de fuerza y otra felicidad para nuestra gente, y cómo eso que a veces aparece lejano, abstracto, que es el poder de la justicia y el poder de algunos sectores, se vincula con la vida cotidiana de la gente, ¿no? Eso que Néstor entendió muy bien desde el primer día, primero ocupándose del bolsillo, primero ocupándose de lo más íntimo, de lo más propio, de lo más básico, de cada uno y de cada una de a pie, y recién después, mucho después, nos convocó a llenar la plaza. Pero primero fue tocar la fibra de cada uno y de cada una, representar esas preocupaciones, hacerse cargo de esos intereses, de esos sueños, de la mesa de todos los días, del bolsillo de todos los días, de la diaria, y después sí, claramente, ir construyendo la fuerza política que le permitió a él y a la Argentina transitar lo que transitamos. Y entonces me parece que Alberto y Cristina nos convocan un poco a eso, para decirlo de manera práctica, también a la militancia, a salir a militar. Va tomando otra velocidad la vacuna, va tomando otra velocidad la actividad económica, la reactivación económica acá en la industria en San Martín, por decirlo. Eso se empieza a mover, y me parece que lo que también tiene que tomar otra velocidad y lo que también se tiene que mover de otra manera es la militancia, es la política. Y entonces Alberto y Cristina diciéndonos, salimos del modo queja, hay que salir del modo comentario, hay que arremangarse y hay que ganar la calle, ocupar el espacio y dar las discusiones que tenemos que dar. Y porque además me parece que un día la pandemia va a pasar, un día esta pandemia se termina, eso es así, un día va a quedar en la historia, en el pasado de nuestra vida, de nuestro país. Y estamos tomando las decisiones como gobierno que van preparando ese día, para que ese día sea más fuerte la industria y esté cuidada y protegida, y tengamos la mayor cantidad de persianas abiertas, levantadas. En mi caso, la obra pública, la construcción como palanca, cuando llegue ese día, que todo eso que tiene que ver con la economía de un país y con el desarrollo de un país esté lo más fuerte posible, pero también que cuando llegue ese día la militancia, nosotros estemos mejor organizados. Creo además que
que no es para libre pensadores, no es para militantes inerciales. Creo que nos tenemos que organizar mucho mejor porque la pelea que hay por delante son peleas centrales, son las peleas que enumeró Alberto y a los que le puso nombre y apellido Cristina. Y esas peleas requieren, para mí centralmente, de que tengamos la capacidad de ampliar y traducir la unidad que logramos en el 19 y que la logramos en función básicamente de sacarlo a Macri, no de otro motivo. No es que la gente, nosotros militábamos acá en San Martín y la gente salía, tocábamos la puerta, repartíamos el volante y nos pedían unidad. No, la gente no nos pedía unidad. La gente lo que quería era que saquemos a Macri. La unidad era, bueno, el mecanismo, la boleta del Frente de Todos adentro del cuarto oscuro fue la herramienta. La gente lo que quiere es laburo, la gente lo que quiere es estar bien, la gente lo que quiere es sentir que su vida va mejorando todos los días, la gente lo que quiere es sentir que va a ir ordenando lo que desordenó el macrismo y lo que terminó de complicar, de enquilombar la pandemia. Y entonces me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de traducir y ampliar esa unidad que logramos en el 19 y que tenía claramente enfrente una expresión, que fueron los 4 años de angustia, de miedo, de malaria, del macrismo. Bueno, hoy tenemos que poder traducirla y ampliarla al conjunto de la sociedad. Al esfuerzo que hizo la gente durante este año, nosotros le tenemos que poner la fuerza de nuestra militancia con mucha precisión, con mucho entusiasmo y con mucha organización. Y creo que eso lo tenemos que hacer definitivamente entendiendo que esta reconstrucción que plantea el presidente, como lo ha dicho y como lo decimos en el peronismo, es de a uno y desde abajo. De a uno y desde abajo. Desde lo que menos tienen hacia el conjunto de los argentinos. Y que en el peronismo siempre la promesa es de felicidad inmediata. Nosotros vamos a ayudar a los argentinos, vamos a sacar a los argentinos, vamos a levantar a la familia, a los laburantes, a los compañeros, a los desocupados ahora. No es sacrificio para un futuro mejor que no sabemos si algún día llega, como ellos nos prometieron durante 4 años. Siempre en el peronismo las promesas son de felicidad inmediata, son realizables, nos organizan, son ahora. Y creo que en ese contexto es que tenemos que pensar también en un año electoral, porque es un año electoral, porque dentro de algunos meses tenemos que votar, porque tenemos que preguntarnos por qué la gente nos va a votar, porque tenemos que preguntarnos por qué y cómo vamos a ir a buscar el voto que necesitamos. Bueno, me parece que está claro que a ese voto hay que ponerle sentido. En el 19 el sentido era sacarlo a Macri. No digo que Macri todavía no nos pueda dar una ayuda más, no pueda hacer el último aporte que necesitamos, pero no alcanza seguramente. Y tiene que haber en ese sentido, bueno, esperanza, futuro y fundamentalmente que ese voto sea el voto que necesitamos para terminar de organizarnos desde la militancia, para terminar de ampliar y de traducir esa unidad al conjunto de los argentinos y de las argentinas, y al mismo tiempo para sacar al país adelante. No vamos a buscar un premio en la elección que viene, sino lo que vamos a buscar es ese voto de confianza que necesitamos para terminar de sacar a la Argentina de esta tremenda crisis que vivimos. Y termino con esto, con una idea que por lo menos a mí me ordena bastante. Ellos todo el tiempo en esa disputa de sentido que tenemos, nos van a plantear que estamos en un estado de normalidad y que en ese estado de normalidad tenemos que garantizar empleo, pleno empleo, y resolver buena parte de los problemas que tiene la Argentina. Y nosotros tenemos que todos los días explicarle a cada vecino y a cada vecina que estamos atravesando la crisis más profunda en la historia de nuestro país. Mientras ellos todos los días nos llenen la cabeza y le llenen la cabeza a los argentinos de angustia, todos los días traten de
enojar a los que ya están enojados, nosotros tenemos que tranquilizarnos y enfocar. Hablar fuerte y claro en medio de tanto ruido y poder disputar ese sentido común, que es lo que en definitiva va a definir el voto de los próximos meses, ¿no? La confianza y la decisión de cómo logramos dar un paso este año que signifique salir de la pandemia, empujar la economía y que podamos dar un paso también en esa disputa de sentido de qué es lo que se juega hoy en la Argentina, qué es lo que se juega hoy en el esfuerzo de cada uno y de cada una, bancando como se bancó, pero también entendiendo que ahora, además de cuidarlos en la salud, de cuidarlos en lo sanitario, tenemos que cuidarlos en el empleo, cuidarlos en el laburo, cuidarlos en el ingreso y fundamentalmente cuidar las prioridades y las decisiones que tenemos que tomar como país para seguir todos los días cumpliendo con nuestra promesa y con los intereses que vinimos a defender y a representar cuando llegamos. Este es un proyecto político que afrontó esta crisis sin dejar una sola promesa y una sola convicción de lado. Y me parece que desde ese lugar y desde lo que planteó Alberto y desde lo que planteó Cristina, y con este tipo de espacios y con este tipo de prácticas militantes, de volver a juntarnos, de volver a encontrarnos en los gremios, en las fábricas, en el territorio, es desde donde me parece que tenemos que poner en marcha una campaña, pero también en marcha lo que es sin duda la reconstrucción de la Argentina después de esta tremenda crisis que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Gabriel Catopodis, gracias a cada uno de los panelistas, Gringo, Emilce, Oscar, Miguela, Walter, por hacerse este rato. Gracias a cada uno de ustedes, los referentes de la conducción de UP Provincia, del PJ local, del Frente Grande, de Solidaridad e Igualdad, de cada una de las organizaciones, los referentes de ATE local que nos han venido generosamente dedicarle este tiempo sábado a la mañana, algunos funcionarios. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a la directora de el Museo Chacra. Es un lujo y gracias a Nancy que nos facilitó poder acercarnos. No quería ser, no lo es, un encuentro de convocatoria masiva, sino que está siendo transmitido en las redes, pero a quienes están trabajando y se acercaron a acompañarnos, un enorme gracias. Es una tradición de Compromiso Padre Mujica y en esta lógica de construcción de unidad popular, realizar estos encuentros, el encuentro de verano, el encuentro formativo, como Gabriel mencionaba ya hace unos cuantos años, y muchos de ustedes nos vienen acompañando, y este año queríamos nuevamente intentar fortalecer un punto de discusión en la política pública y en la discusión pública y en la política, que es nuevamente el tema del trabajo y el trabajo digno, el trabajo decente, el trabajo digno. Comenzamos hablando, Emil se comenzó en la jornada de hoy compartiendo la perspectiva del Papa Francisco cuando decía que el trabajo es cuidado y el cuidado es trabajo, y el ministro de la Nación que también nos dijo, puso foco en esta cuestión del cuidado, con todos los panelistas que estuvieron aportando su visión para bueno, dejar algunos aportes que vamos a continuar discutiendo un poco a través de las redes y un poco en algunas ocasiones presencialmente. De nuestra parte, muchas gracias, cerramos y vamos a continuar en contacto nuevamente entonces más adelante. Gracias. Gracias por venir a vos. Pablo, querido.